Mi nombre es Andrés Morales, tengo 63 años, y hace una semana mi propio hijo me dijo las palabras más dolorosas que puede escuchar un padre. Por favor, no me llames papá delante de mis nuevos colegas. Es mejor que digas que eres mi empleado o algo así. Estas palabras vinieron del mismo muchacho por quien vendí mi empresa próspera, mi casa, mi auto, todo lo que tenía, para criarlo solo después de que su madre nos abandonara cuando él tenía 4 años. Durante 25 años, sacrifiqué mi vida entera por darle todo lo que necesitaba, y ahora que es un ejecutivo exitoso, se avergüenza de que yo sea su padre. Pero lo que mi hijo Miguel no sabe es que durante todos estos años de aparente pobreza, yo estuve reconstruyendo mi fortuna en secreto. Una fortuna que ahora vale más de $20 millones y que estaba destinada a ser toda suya. Pero después de escuchar que se avergüenza de llamarme papá, he decidido que tampoco yo tengo por qué seguir llamándolo hijo. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que vas a oír te va a enseñar algo muy importante sobre el sacrificio paternal, la ingratitud filial y las consecuencias de avergonzarse de quienes te dieron todo. También contame desde qué país me estás escuchando, porque quiero saber si estas historias de padres que lo dan todo y reciben desprecio a cambio llegan a todos los rincones del mundo. Haz que esta historia no se pierda en el olvido. Deja tu me gusta y ayuda a que más gente recuerde lo importante que es valorar a los padres. Para que entiendas cómo llegamos hasta acá, tengo que llevarte 30 años atrás, cuando mi vida era completamente diferente. Yo tenía 33 años. Estaba casado con Cecilia desde hacía 8 años y era dueño de una empresa de construcción que me había tomado 10 años construir. Teníamos contratos importantes, 25 empleados, y facturábamos muy bien. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente en una casa propia con 2 autos, empleada doméstica, y todos los planes de tener más hijos y hacer crecer tanto la familia como el negocio. Miguel tenía 4 años y era un niño hermoso, inteligente, lleno de energía. Cecilia trabajaba como contadora en una oficina del gobierno, pero siempre había dicho que cuando tuviéramos más hijos, dejaría de trabajar para dedicarse completamente a la familia. Éramos una familia feliz, con proyectos, con sueños, con todo el futuro por delante. Todo cambió en una semana de marzo de 1994. Cecilia había estado actuando extraño durante meses. Llegaba tarde del trabajo, recibía llamadas que cortaba cuando yo aparecía. Tenía excusas constantes para no pasar tiempo en familia. Una noche, cuando Miguel ya estaba durmiendo, me sentó en la mesa de la cocina y me dijo las palabras que destrozaron mi mundo. Andrés, me enamoré de otro hombre. Me voy a ir a vivir con él. ¿Qué estás diciendo, Cecilia? Estoy diciendo que ya no te amo, que encontré a alguien que me hace feliz, que quiero empezar una nueva vida. ¿Y Miguel qué? ¿Y nuestra familia? Miguel va a estar mejor con vos. Yo no nací para ser madre. Necesito ser libre. Necesito vivir mi vida. No nació para ser madre. Después de 4 años cuidando a Miguel, después de toda la felicidad que habíamos vivido como familia, Cecilia decidía que no había nacido para ser madre. Cecilia, podemos ir a terapia, podemos hablar, podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, Andrés. Mi decisión está tomada. El viernes me voy. Miguel se queda con vos. ¿El viernes? ¿En 3 días? Sí, ya tengo todo organizado. Esos 3 días fueron los más terribles de mi vida. Cecilia empacó sus cosas como si fuera de vacaciones, sin dramatismo, sin lágrimas, como si estuviera tomando la decisión más natural del mundo. Miguel no entendía nada. Preguntaba por qué mamá guardaba toda su ropa en valijas. Mamá se va a ir a trabajar a otro lugar por un tiempo. Le mentí. No sabía cómo explicarle a un niño de 4 años que su madre había decidido abandonar a su familia por otro hombre. El viernes por la mañana, Cecilia se fue. Le dio un beso rápido a Miguel en la frente. Me miró por última vez y se subió a un taxi con sus valijas. No lloró, no dudó, no se despidió realmente. Simplemente se fue, como si los últimos 8 años de matrimonio y 4 años de maternidad hubieran sido un experimento que había decidido terminar. Miguel lloró durante horas preguntando cuándo iba a volver mamá. Yo no sabía qué responderle.
¿Cómo le explicas a un niño que su madre eligió una nueva vida que no los incluía? Los primeros meses fueron devastadores. Yo tenía que manejar la empresa durante el día y cuidar a Miguel por las noches. Contraté a una señora para que lo cuidara mientras yo trabajaba. Pero Miguel lloraba constantemente. No entendía por qué mamá no volvía. Tenía pesadillas. Se despertaba preguntando por Cecilia. Económicamente, también era difícil. Los gastos de cuidar a Miguel solo, más la empleada que lo cuidaba, más todos los gastos de la casa, estaban presionando mucho nuestras finanzas. La empresa andaba bien, pero yo no podía dedicarle el tiempo que necesitaba, porque Miguel me necesitaba más. 6 meses después de que Cecilia se fuera, recibí un llamado de su abogado. Quería el divorcio y la venta de todos los bienes matrimoniales para repartir la mitad. La casa, los autos, incluso mi empresa, todo tenía que venderse para que ella pudiera recibir su parte. Doctor, le dije al abogado, mi esposa abandonó a su hijo. ¿Cómo puede pretender la mitad de todo? Señor Morales, independientemente de las razones del divorcio, la ley es clara. Los bienes matrimoniales se reparten en partes iguales. Era una situación kafkiana. Cecilia había abandonado a su familia para irse con otro hombre, y la ley le daba derecho a llevarse la mitad de todo lo que yo había construido trabajando durante años para mantener a esa misma familia que ella había decidido abandonar. Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, vender todo para poder pagarle a Cecilia su parte y quedarme con algo para seguir manteniendo a Miguel. Vendí la empresa que me había costado 10 años construir, vendí nuestra casa, vendí los autos, vendí todo lo que tenía valor. Después de pagarle a Cecilia y pagar todos los gastos legales del divorcio, me quedé con $50,000. Todo mi patrimonio de una década de trabajo se había reducido a $50,000 y la responsabilidad de criar solo a un niño de 5 años. Con ese dinero alquilé un apartamento pequeño pero decente en un barrio de clase media, compré un auto usado y abrí un pequeño taller de reparaciones domésticas. Ya no era el empresario constructor que tenía 25 empleados, ahora era Andrés, el plomero electricista, que arreglaba cosas en casas particulares. Miguel se adaptó mejor de lo que esperaba. Era un niño resiliente, inteligente, que entendía intuitivamente que la situación había cambiado, pero que papá estaba haciendo todo lo posible para cuidarlo. «Papá», me decía cuando tenía 6 años, «¿mamá va a volver algún día?» «No sé, mi amor, pero mientras tanto vos y yo vamos a estar bien juntos». Los primeros años en el apartamento fueron de mucha lucha, pero también de mucha felicidad. Miguel y yo desarrollamos una relación increíble. Él me ayudaba en el taller durante las tardes, aprendió a usar herramientas, me acompañaba a trabajar los fines de semana. Éramos un equipo, una sociedad, 2 hombres cuidándose mutuamente. «Papá», me decía Miguel cuando tenía 8 años, «cuando sea grande, voy a trabajar con vos en el taller. Vos vas a estudiar para ser algo mejor que yo, mi amor. Vas a ir a la universidad, vas a ser profesional, vas a tener una vida mejor de la que yo te puedo dar». Pero para que Miguel pudiera tener esa vida mejor, yo tenía que trabajar como nunca había trabajado. Durante el día hacía reparaciones domésticas, por las tardes daba clases de construcción en un instituto técnico y los fines de semana trabajaba en obras pequeñas. Todo para juntar el dinero suficiente para pagarle el mejor colegio posible. Cuando Miguel cumplió 10 años, logré inscribirlo en el Colegio San Andrés, uno de los mejores colegios privados de la ciudad. La cuota mensual costaba la mitad de mis ingresos, pero yo quería que tuviera la mejor educación posible. «Papá», me dijo cuando le conté que iba a cambiar de colegio, «¿no es muy caro?» «No te preocupes por eso, mi amor. Papá se las arregla». Los años del colegio privado fueron años de mucho sacrificio económico, pero también de mucho orgullo. Miguel era uno de los mejores alumnos de su clase, destacaba en matemáticas y ciencias, tenía amigos, participaba en actividades deportivas. Era un niño feliz a pesar de no tener madre, a pesar de tener un papá que trabajaba 3 trabajos para mantenerlo. Durante esos años, nunca le conté a Miguel sobre nuestra situación económica real. Cuando sus compañeros del colegio hablaban de las empresas de sus padres, de sus casas grandes, de sus viajes familiares,
Miguel simplemente decía que su papá trabajaba en construcción sin entrar en detalles. Nunca se quejó de no tener las cosas que tenían sus compañeros. Nunca me hizo sentir mal por no poder darle lujos, pero yo sabía que tenía que hacer algo más si quería darle a Miguel las mismas oportunidades que tenían sus compañeros de colegio. No podía conformarme con ser el papá plomero que trabajaba 3 empleos. Tenía que reconstruir mi vida económica de alguna manera. Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de mi nueva vida. Con los pequeños ahorros que había logrado juntar durante años de trabajo triple, decidí comprar mi primera propiedad para alquilar. Era una casita pequeña en un barrio popular, que costaba $15,000 y que podía generar $200 mensuales de alquiler. ¿Por qué inversión inmobiliaria? Porque durante mis años como constructor había aprendido a evaluar propiedades, sabía cuáles barrios iban a crecer, conocía el negocio. Si no podía reconstruir mi empresa constructora, al menos podía invertir inteligentemente en bienes raíces. La primera casita fue el comienzo de algo grande, aunque en ese momento no me daba cuenta. Durante los siguientes 5 años, reinvertí cada peso de ganancia en comprar más propiedades pequeñas. Casitas en barrios populares, departamentos monoambiente, locales comerciales chicos. Nada ostentoso, todo muy discreto, pero construyendo un pequeño imperio inmobiliario. Miguel no sabía nada de estas inversiones. Para él yo seguía siendo el papá que trabajaba como plomero y electricista, que se levantaba temprano todos los días, que llegaba cansado todas las noches. No quería que supiera sobre el dinero porque quería que valorara el esfuerzo, no que se acostumbrara a depender de rentas. Cuando Miguel cumplió 15 años, me dijo algo que me llenó de orgullo. Papá, quiero estudiar ingeniería industrial. Quiero ir a la universidad, conseguir un buen trabajo y después ayudarte para que no tengas que trabajar tanto. Mi amor, le respondí, vos estudia lo que te guste. De los gastos me ocupo yo. Durante los años del secundario, Miguel se convirtió en un joven excepcional. Era el mejor alumno de su promoción, presidente del centro de estudiantes, capitán del equipo de debate. Todos sus profesores decían que tenía un futuro brillante, que podía estudiar lo que quisiera en cualquier universidad. Pero también empecé a notar cambios sutiles en su personalidad. Los compañeros del colegio privado lo habían influenciado de maneras que no siempre me gustaban. Había desarrollado gustos caros, opiniones sobre marcas, preferencias por cosas que nosotros no podíamos permitirnos. «Papá», me dijo cuando tenía 16 años, «¿por qué no nos compramos un auto mejor? Todos mis amigos se avergüenzan cuando vienen a buscarme en tu auto. Miguel, ese auto funciona perfectamente. Nos lleva a todos lados». «Sí, pero es un auto de pobre, papá. La gente nos mira raro. Auto de pobre». Mi hijo había desarrollado complejos de clase social que yo nunca había tenido. Había empezado a medir el valor de las cosas por su precio, no por su utilidad. «Miguel», le dije, «un auto es un medio de transporte, no un símbolo de estatus. Lo importante es que funcione bien y que nos lleve seguros». «Papá, vos no entendés cómo son las cosas ahora. Los chicos del colegio juzgan mucho por esas cosas». Era verdad que los chicos del colegio privado venían de familias con mucho dinero y que Miguel se sentía inferior por nuestro nivel económico aparente. Pero también era verdad que él no sabía que yo tenía un patrimonio inmobiliario que crecía cada año. Para cuando Miguel se graduó del secundario en 2009, yo ya tenía 15 propiedades en alquiler que me generaban ingresos pasivos significativos. Pero seguía viviendo en el mismo apartamento, manejando el mismo auto, trabajando en el mismo taller. No quería cambiar nuestro estilo de vida hasta estar seguro de que las inversiones eran sostenibles a largo plazo. Miguel fue aceptado en la Universidad Nacional de Ingeniería con una beca parcial por mérito académico. Era una de las mejores universidades del país, y él había conseguido entrar por sus propios méritos. Estaba orgullosísimo de mi hijo, pero la beca cubría solo el 60% de los gastos. El resto tenía que pagarlo yo. Matrícula, libros, transporte, comida. Para un estudiante de ingeniería los gastos eran altos. Decidí vender 2 de mis propiedades para tener el capital líquido necesario para sus 5 años de universidad. «Papá», me dijo Miguel cuando empezó la universidad, «sé que es mucho dinero,
Puedo trabajar medio tiempo para ayudar. No, mi amor. Vos concéntrate en estudiar. Yo me hago cargo de todos los gastos. Durante los años universitarios, Miguel siguió destacándose académicamente. Era uno de los mejores estudiantes de su promoción. Participaba en proyectos de investigación, hacía pasantías en empresas importantes. También empezó a desarrollar una red social de clase alta, amigos cuyos padres eran empresarios, médicos, abogados exitosos. Papá, me dijo cuando estaba en tercer año, mis amigos siempre preguntan a qué se dedica mi padre. ¿Qué les digo? Deciles la verdad, que soy trabajador independiente, que hago reparaciones domésticas. Pero no podés decir algo que suene mejor, como que eres contratista o algo así. Algo que suene mejor. Mi hijo se estaba avergonzando de mi trabajo, del trabajo honesto que había pagado su educación, su comida, su ropa durante 20 años. Miguel, no hay nada de qué avergonzarse en el trabajo honesto. Yo arreglo las casas de la gente, resuelvo sus problemas, les doy un servicio útil. Sí, papá, pero mis amigos no lo van a entender. Ellos vienen de familias diferentes. Familias diferentes. Como si nosotros fuéramos una familia inferior, por no tener una empresa grande o un título universitario colgado en la pared. Durante el último año de universidad, las cosas empeoraron. Miguel había conseguido una pasantía en una empresa multinacional y sus compañeros de trabajo eran todos de familias acomodadas. Empezó a sentirse cada vez más incómodo con nuestro nivel socioeconómico aparente. Papá, me dijo unos meses antes de graduarse, cuando me gradúe y consiga trabajo, lo primero que voy a hacer es mudarte a una casa mejor, comprarte un auto nuevo. No quiero que sigas viviendo como vives. Como vivo. Como si la manera en que vivíamos fuera indigna, como si fuera algo de lo que había que avergonzarse. No entendía que yo había elegido vivir de manera austera para poder invertir todo el dinero extra en propiedades que algún día serían su herencia. Cuando Miguel se graduó en 2014, yo ya tenía 25 propiedades en alquiler y un patrimonio neto de más de $5 millones, pero seguía viviendo en el mismo apartamento, manejando el mismo auto, trabajando en el mismo taller. Había mantenido el mismo estilo de vida durante 20 años para poder construir una fortuna en secreto. Miguel consiguió trabajo inmediatamente en la misma empresa multinacional donde había hecho la pasantía. Su sueldo inicial era excelente, mucho mayor al promedio nacional. Estaba orgullosísimo de que mi hijo fuera un ingeniero exitoso en una empresa importante. Los primeros meses después de la graduación, Miguel siguió viviendo conmigo en el apartamento, pero ya no era el mismo muchacho agradecido que había sido durante años. Ahora era un joven profesional con sueldos altos y aspiraciones sociales que chocaban con nuestro estilo de vida modesto. «Pap», me dijo 3 meses después de empezar a trabajar, «tengo que mudarme a un apartamento cerca de la oficina. Necesito mi independencia. Además, muchos de mis compañeros de trabajo viven en esa zona. Por supuesto, mi amor, es natural que quieras independizarte». Le ayudé a mudarse a un apartamento moderno en el mejor barrio de la ciudad. El alquiler costaba 3 veces lo que pagábamos por nuestro apartamento, pero Miguel podía pagarlo con su nuevo sueldo. Era evidente que quería vivir de acuerdo a su nuevo estatus profesional. Después de que se mudó, nuestras visitas se espaciaron mucho. Miguel venía a verme una vez por semana, siempre con prisa, siempre con compromisos posteriores. Las conversaciones se volvieron más superficiales, menos íntimas. Era como si tuviéramos menos cosas en común, ahora que él era un profesional exitoso. «¿Cómo te va en el trabajo?», le preguntaba durante sus visitas breves. «Muy bien, papá. Tengo muchos proyectos, muchas responsabilidades. ¿Y los compañeros de trabajo? Son gente muy preparada, muy ambiciosa. Todos vienen de familias de profesionales, familias de profesionales». Otra vez la comparación implícita con nuestra familia, donde el padre era solo un trabajador manual. Durante los siguientes años, Miguel siguió creciendo profesionalmente. Lo ascendieron a supervisor, después a gerente, después a director de área. Su sueldo creció exponencialmente y con él su estilo de vida. Se compró un auto importado, se mudó a un apartamento más grande, empezó a viajar al extranjero por trabajo. Mientras tanto,
Mi patrimonio inmobiliario siguió creciendo. Había empezado a comprar propiedades más grandes, edificios de apartamentos, locales comerciales en zonas centrales, terrenos en áreas de desarrollo. Para 2018 tenía un patrimonio de más de 10 millones de dólares, pero seguía viviendo de la misma manera, trabajando en el mismo taller, manejando el mismo auto viejo, no porque no pudiera permitirme un estilo de vida mejor, sino porque había decidido vivir de manera austera hasta que llegara el momento de revelar mi verdadera situación económica. ¿Cuándo iba a llegar ese momento? Había pensado que sería cuando Miguel se casara, cuando tuviera hijos, cuando necesitara ayuda para comprar una casa o empezar una familia. Quería sorprenderlo con la noticia de que su padre, pobre, era en realidad millonario. En 2019, Miguel conoció a Andrea, una psicóloga que trabajaba en recursos humanos de una empresa de consultoría. Era una mujer educada, de buena familia, con aspiraciones similares a las de Miguel. Se pusieron de novios y al año decidieron vivir juntos. «Papá», me dijo Miguel cuando me presentó a Andrea, «ella es muy importante para mí. Espero que se lleven bien». Andrea fue muy amable conmigo durante nuestros primeros encuentros, pero era evidente que me veía como el padre obrero de su novio exitoso. Me trataba con cortesía educada pero distante. Durante las reuniones familiares, Andrea hacía preguntas corteses sobre mi trabajo, pero después se notaba que cambiaba de tema rápidamente cuando yo empezaba a contar detalles. Era como si mi trabajo manual fuera algo incómodo de lo que había que hablar lo menos posible. «¿Y a qué se dedica usted, don Andrés?», me preguntó una de sus amigas durante una reunión social. «Soy plomero y electricista», le respondí. «Ah, qué interesante», dijo sin interés real, y inmediatamente empezó a hablar con Miguel sobre su trabajo en la multinacional. Miguel notaba la incomodidad de Andrea y sus amigos cuando hablaban de mi trabajo, y empezó a evitar incluirme en actividades sociales donde hubiera gente de su círculo profesional. «Papá», me dijo un día, «Andrea y yo vamos a ir a una cena con gente de mi empresa. Es mejor que no vengas porque van a hablar mucho de trabajo y te vas a aburrir». «No me aburro escuchando hablar de trabajo, Miguel». «Sí, pero es que van a hablar de cosas muy técnicas, muy específicas de nuestro rubro. Excusas para no incluirme en su vida social». Mi hijo había decidido que yo no encajaba en su nuevo mundo de profesionales exitosos. En 2021, Miguel y Andrea decidieron casarse. La boda iba a ser en un salón exclusivo, con 150 invitados, mayormente compañeros de trabajo de Miguel y familiares de Andrea. Cuando empezamos a planificar, me di cuenta de que yo era visto más como una obligación protocolar que como el padre del novio. «Papá», me dijo Miguel durante una de las reuniones de planificación, «vamos a hacer la boda en el Salón Dorado. Es un lugar muy elegante, va a venir gente muy importante». «Me alegro, mi amor. Quiero que tengas la boda de tus sueños. El tema es que va a ser una celebración muy formal, muy elegante. ¿Vos tenés un traje apropiado?» «Tengo el traje que uso para ocasiones especiales». «Papá, tal vez sería bueno que te compres un traje nuevo, algo más moderno, más adecuado para el nivel del evento». «Más adecuado para el nivel del evento». Como si mi traje, aunque fuera viejo, fuera una vergüenza que podía arruinar su boda elegante. Le compré un traje nuevo, caro, del tipo que usaba la gente en las bodas elegantes. Quería que Miguel se sintiera orgulloso de su padre durante el día más importante de su vida, pero durante toda la boda me sentí como un actor interpretando un papel que no me correspondía. Los amigos de Miguel me presentaban como el padre de Miguel, pero de una manera que sonaba más a disculpa que a orgullo. Durante los discursos, Miguel habló de su educación, de sus logros profesionales, de su futuro con Andrea, pero apenas mencionó los sacrificios que yo había hecho para que llegara hasta ahí. «Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá», dijo Miguel en su discurso, «a mis profesores, a mis jefes, a mis amigos que siempre creyeron en mí, y por supuesto a mi padre, que hizo lo que pudo para darme una buena educación. Hizo lo que pudo. Como si mi esfuerzo hubiera sido insuficiente, como si hubiera hecho el mínimo indispensable en lugar de haber vendido todo lo que tenía para darle la mejor vida posible». Después de la luna de miel, Miguel y Andrea
Se instalaron en un apartamento aún más grande y elegante. Sus visitas a mi apartamento se redujeron a una vez cada 2 semanas, siempre breves, siempre con prisa por irse a sus compromisos sociales. Durante esos años, mi patrimonio había seguido creciendo exponencialmente. Para 2022 tenía más de 15 millones de dólares en propiedades y había empezado a diversificar en acciones y bonos. Pero seguía viviendo en el mismo apartamento modesto, trabajando en el mismo taller, esperando el momento adecuado para revelar mi verdadera situación. Ese momento llegó la semana pasada, pero no de la manera que había planeado. Miguel me llamó para invitarme a una cena de fin de año de su empresa. «Papá, mi jefe quiere conocerte. Va a ser una cena muy importante. Va a venir toda la gerencia de la empresa». Era la primera vez en años que Miguel me invitaba a un evento social relacionado con su trabajo. Pensé que finalmente había decidido incluirme en su vida profesional, que había superado la vergüenza de tener un padre trabajador manual. Me puse mi mejor traje, me arreglé lo mejor que pude y llegué al restaurante elegante donde era la cena. Miguel me estaba esperando en la entrada, pero se veía nervioso, incómodo. «Papá», me dijo antes de entrar, «quiero pedirte un favor muy importante». «¿Qué favor?» «Por favor, no me llames papá delante de mis colegas. Es mejor que digas que eres mi empleado o algo así. Es que ellos no saben que mi padre es, bueno, que trabaja en lo que vos trabajás. No me llames papá. Mi propio hijo, el muchacho por quien había vendido todo lo que tenía, por quien había trabajado 3 empleos durante años, por quien había sacrificado mi vida entera, me estaba pidiendo que fingiera no ser su padre». «¿Qué estás diciendo, Miguel?» «Papá, enténdeme. Mi jefe es muy clasista, muy conservador. Si sabe que mi padre es plomero, puede afectar mi carrera en la empresa. Tu carrera vale más que el honor de tu padre. No es eso, papá. Es solo por una noche, solo para esta cena. Después todo vuelve a la normalidad». «¿Normalidad? Miguel, ¿cuál es la normalidad? ¿Que te avergüences de mí?» Se quedó callado, claramente incómodo, pero decidido a mantener su posición. «Papá, vos no entendés cómo funcionan estas cosas en el mundo corporativo. La imagen es muy importante». «¿La imagen de qué, Miguel?» «La imagen de tener un padre que trabajó honestamente toda la vida para darte todo lo que tenés». «Papá, por favor, no hagamos una escena acá. ¿Podés hacer esto por mí? ¿Una sola vez? Una sola vez. Renegar de ser su padre una sola vez, como si fuera un favor pequeño, una concesión mínima». «No, Miguel, no puedo hacer eso». «¿Por qué no?» «Porque soy tu padre, y tener un padre trabajador honesto no es algo de lo que tengas que avergonzarte». Miguel se puso furioso. «¿Avergonzarme? ¿Quién dijo que me avergüenzo? Vos mismo me dijiste que no te llame papá delante de tus colegas. Eso no es avergonzarse, es ser pragmático». «Pragmático». Mi hijo había reducido nuestra relación padre-hijo a una cuestión de pragmatismo corporativo. Me fui de ese restaurante sin entrar a la cena. Caminé por las calles durante horas, procesando lo que había pasado, entendiendo finalmente qué era lo que Miguel realmente pensaba de mí. Esa noche llegué a mi apartamento y me quedé despierto hasta el amanecer, repasando los últimos 25 años de mi vida. Todo lo que había sacrificado, todo lo que había construido, todo lo que había planeado para mi hijo, y al final él se avergonzaba de llamarme papá. Al día siguiente tomé la decisión más importante de mi vida. Llamé a mi abogado y le pedí que cambiara completamente mi testamento. Miguel, que iba a heredar más de 20 millones de dólares, ahora va a heredar exactamente $100,000. Una suma que le permita pagar el funeral de su padre, nada más. Los otros 9 millones van a ir a una fundación que financia becas universitarias para hijos de trabajadores manuales, hijos que sí van a valorar el sacrificio de sus padres, que sí van a estar orgullosos de venir de familias trabajadoras. ¿Estás seguro de esta decisión?, me preguntó el abogado. Nunca estuve más seguro de nada en mi vida. Si mi hijo se avergüenza de llamarme papá, entonces va a tener que aprender a vivir sin los beneficios de ser mi hijo. También decidí hacer otra cosa que había postergado durante años: cambiar mi estilo de vida. Con 20 millones de dólares puedo vivir como un rey. Puedo mudarme a la casa de mis sueños. Puedo comprarme el auto que siempre quise. Puedo viajar por el mundo.
Puedo darme todos los lujos que me negué durante décadas. Ayer compré una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Una casa de 500 metros cuadrados con piscina, jardín, garaje para 4 autos, en la misma zona donde viven los jefes de Miguel. También compré un auto de lujo, uno de esos que Miguel siempre quiso que tuviéramos, pero que yo nunca pude justificar económicamente. ¿Puedo permitirme estos lujos? Por supuesto que puedo. Tengo más dinero del que Miguel imagina en sus sueños más ambiciosos. Tengo más riqueza que la mayoría de sus jefes en la empresa multinacional. Tengo un patrimonio que me convertiría en una de las personas más acaudaladas de la ciudad si la gente supiera la verdad. Pero durante 25 años mantuve un perfil bajo, viví de manera austera, me sacrifiqué constantemente, todo para poder darle a Miguel la mejor herencia posible. Todo para poder sorprenderlo algún día con la noticia de que su padre, pobre, había construido una fortuna que le cambiaría la vida para siempre. Ahora, esa sorpresa va a ser muy diferente. Miguel va a descubrir que el padre del que se avergonzaba era millonario, pero va a ser demasiado tarde. Va a entender que el hombre al que no quería llamar papá delante de sus colegas tenía más dinero que todos esos colegas juntos. Esta mañana contraté un servicio de mudanza de lujo para trasladar mis pocas pertenencias del apartamento modesto a la mansión nueva. También contraté un diseñador de interiores para que decore la casa según mis gustos, sin escatimar en gastos. ¿Miguel sabe algo de estos cambios? No todavía, pero se va a enterar muy pronto, porque también contraté un servicio de relaciones públicas para que maneje la cobertura mediática de mi nueva vida. Quiero que toda la ciudad sepa que Andrés Morales, el humilde plomero, es en realidad uno de los hombres más ricos de la región. ¿Por qué tanta publicidad? Porque quiero que los colegas de Miguel se enteren de quién es realmente el hombre del que él se avergonzaba. Quiero que su jefe, ese hombre clasista y conservador, sepa que rechazó la oportunidad de conocer a un millonario porque su empleado se avergonzaba de presentar a su padre. La semana que viene van a empezar a salir los artículos en los diarios locales. El millonario secreto. Como un plomero construyó un imperio inmobiliario de 20 millones de dólares. Van a contar toda mi historia. Cómo vendí mi empresa para criar solo a mi hijo. Cómo trabajé 3 empleos para pagarle el mejor colegio. Cómo reinvertí cada peso en propiedades mientras vivía de manera austera. Van a contar cómo durante 25 años mantuve el mismo estilo de vida modesto para poder construir una fortuna en secreto, toda destinada a ser la herencia de mi hijo. Y van a contar cómo cambié mi testamento después de que mi hijo me pidiera que fingiera no ser su padre. Miguel se va a enterar de la verdad leyendo el diario, como cualquier extraño. Se va a enterar de que el padre al que no quería llamar papá tenía un patrimonio que lo convertiría en millonario instantáneamente. Se va a enterar de que perdió esa herencia por avergonzarse del hombre que había sacrificado todo por él. ¿Es cruel contarle la verdad de esta manera? Tal vez. Pero durante 25 años yo fui comprensivo, paciente, amoroso. Durante 25 años justifiqué cada falta de gratitud, cada momento de vergüenza, cada falta de respeto. Durante 25 años esperé que madurara y aprendiera a valorar el sacrificio que había hecho por él. Pero cuando alguien te pide que finjas no ser su padre, cuando alguien se avergüenza del trabajo honesto que pagó su educación, cuando alguien considera que su carrera corporativa vale más que el honor de su familia, ya no hay más paciencia que tener. Esta tarde me mudé a mi mansión nueva. Es hermosa, elegante, con todos los lujos que siempre había soñado, pero que nunca me había permitido. Tiene una biblioteca enorme donde voy a leer todos los libros que no tuve tiempo de leer mientras trabajaba 3 empleos. Tiene un estudio donde voy a manejar mis inversiones, como el empresario que siempre fui. Tiene una piscina donde voy a nadar todas las mañanas, algo que siempre quise hacer, pero que no podía porque tenía que levantarme temprano para trabajar. Tiene un jardín enorme donde voy a aprender jardinería, algo que siempre me interesó pero que no tenía tiempo de hacer. Por primera vez en 25 años voy a vivir para mí mismo. Voy a despertarme cuando tenga ganas, voy a comer lo que se me antoje, voy a hacer las cosas que disfruto. Ya no voy a justificar cada peso que gasto en mí mismo.
Ya no voy a posponer mis placeres para ahorrar dinero para Miguel. Mañana llega mi auto nuevo. Un Mercedes-Benz de lujo que cuesta más que el apartamento donde viví durante 25 años. Es uno de esos autos que Miguel siempre quiso que tuviéramos, uno de esos autos que él consideraba apropiados para gente de clase. Voy a manejar ese auto por toda la ciudad, especialmente por la zona donde trabaja Miguel. Quiero que sus colegas vean al plomero manejando un auto más caro que el de cualquiera de ellos. Quiero que se pregunten cómo es posible que un trabajador manual tenga un auto que ellos no pueden permitirse. También contraté un chofer personal para las ocasiones en que no quiera manejar. Un señor elegante, uniformado, que va a llevarme a cenar a los restaurantes más caros de la ciudad, a hacer compras en las tiendas más exclusivas, a todos los lugares donde Miguel me consideraba inapropiado por mi trabajo. La semana que viene voy a empezar a hacer las cosas que siempre quise hacer, pero que no podía por falta de tiempo o dinero. Voy a viajar a Europa, a conocer los países que siempre soñé visitar. Voy a viajar en primera clase, hospedarme en hoteles de 5 estrellas, comer en restaurantes con estrellas Michelin. Voy a aprender idiomas, algo que siempre me interesó, pero que no tenía tiempo de hacer. Voy a tomar clases de arte, de música, de todas las cosas culturales que Miguel y sus amigos consideran importantes para la gente educada. Voy a demostrar que la educación no se mide solo por títulos universitarios, que la clase no se define por el trabajo que uno hace, que el valor de una persona no depende de su profesión. También voy a empezar a hacer trabajo filantrópico de manera muy pública. La fundación que estoy creando con la herencia que iba a ser de Miguel va a financiar becas universitarias para 100 jóvenes por año, 100 hijos de trabajadores manuales que van a tener la oportunidad de estudiar en las mejores universidades. Esos jóvenes van a saber que su educación está siendo pagada por un hombre que vendió todo lo que tenía para educar a su propio hijo. Un hombre que trabajó 3 empleos durante años para darle las mejores oportunidades. Van a saber que viene de una familia trabajadora no es algo de lo que avergonzarse, sino algo de lo que sentirse orgulloso. Van a aprender que el trabajo honesto tiene dignidad, que el sacrificio paternal merece respeto, que la gratitud filial no es opcional. Van a ser lo que Miguel nunca fue, jóvenes agradecidos que valoran las oportunidades que reciben. Anoche, desde mi mansión nueva, le mandé un mensaje a Miguel, un mensaje simple. Mañana salgo en el diario. Vas a entender muchas cosas que no sabías sobre tu padre. No le dije nada más. Quiero que lea toda la historia en el periódico, como cualquier otra persona. Quiero que se entere de que el hombre al que no quería llamar papá, delante de sus colegas, tenía más dinero que el jefe que tanto respeta. Quiero que entienda que perdió $20 millones por un momento de vergüenza, por unas palabras crueles, por priorizar su imagen corporativa sobre el amor familiar. Miguel va a tratar de contactarme cuando se entere de la verdad. Probablemente. Va a querer explicar, va a querer justificar, va a querer arreglar las cosas. Pero va a ser demasiado tarde. El daño está hecho, la decisión está tomada, el testamento está cambiado. Durante 25 años esperé que Miguel madurara y aprendiera a valorar el sacrificio que había hecho por él. Esperé que entendiera que tener un padre trabajador honesto era algo de lo que enorgullecerse, no algo de lo que avergonzarse. Esperé que desarrollara gratitud filial, respeto familiar, amor genuino. Pero en lugar de eso, Miguel desarrolló complejos de clase social, vergüenza familiar, ambiciones que lo alejaron de sus raíces. Se convirtió en el tipo de persona que juzga a otros por su trabajo, que mide el valor humano por el estatus profesional, que prioriza la imagen sobre la sustancia. Fui yo quien creó a ese Miguel. Tal vez parcialmente. Al mandarlo a un colegio privado donde todos sus compañeros venían de familias acomodadas, al exponerlo a un mundo de privilegios que nosotros no teníamos, tal vez inadvertidamente, le enseñé a sentirse inferior por nuestro origen humilde. Pero también le di valores, principios, ejemplos de trabajo duro y sacrificio. Le mostré que se puede salir adelante con esfuerzo, que se puede construir una vida mejor con dedicación, que el trabajo honesto tiene dignidad. Si eligió ignorar esas lecciones,
y adoptar los prejuicios de clase de sus compañeros acomodados, esa fue su decisión. A los 32 años, Miguel es un adulto completamente formado que debería tener la madurez para reflexionar sobre todo lo que recibió y sentir gratitud hacia quien se lo dio. El hecho de que no lo haga habla más de su carácter que de mi crianza. La fundación educativa que estoy creando se va a llamar Fundación Andrés Morales para Hijos de Trabajadores. Va a tener mi nombre y mi historia. Va a honrar la memoria de todos los padres trabajadores que se sacrifican por sus hijos. Va a demostrar que el trabajo manual puede generar recursos para cambiar vidas. Cada beca que otorgue la fundación va a venir acompañada de mi historia. Cómo un plomero construyó una fortuna en secreto para su hijo, cómo ese hijo se avergonzó de su padre, cómo esa fortuna terminó beneficiando a otros jóvenes que sí valoraron la oportunidad. Va a ser una lección permanente sobre gratitud, respeto y las consecuencias de la ingratitud filial. Va a ser mi legado, no un hijo millonario que se avergonzaba de su padre, sino cientos de jóvenes agradecidos que van a honrar la memoria del hombre que les dio la oportunidad de estudiar. A vos que me escuchaste hasta acá, a vos que me acompañaste en esta historia dolorosa de un padre traicionado por la ingratitud de su propio hijo, quiero contarte algo muy importante. Si tenés padres que se sacrificaron por vos, que trabajaron duro para darte oportunidades, que pusieron tu bienestar por encima del suyo propio, nunca te avergüences de ellos. No importa qué trabajo hagan, no importa cuánto dinero tengan, no importa si encajan o no en tu círculo social actual. Esos padres merecen tu respeto, tu gratitud, tu orgullo. Merecen que los llames papá o mamá con la cabeza en alto, sin importar quién esté escuchando. Miguel perdió $20 millones por un momento de vergüenza filial. Pero más importante que el dinero, perdió la oportunidad de tener una relación genuina con el hombre que más lo amó en el mundo. Perdió la posibilidad de conocer la verdadera historia de su padre, de entender la dimensión real de los sacrificios que hice por él. Perdió la oportunidad de sentirse orgulloso de venir de una familia trabajadora que supo salir adelante. Perdió la posibilidad de tener un padre millonario que habría sido su mejor aliado, su mayor apoyo, su resource más valioso en la vida. Todo por no querer llamarme papá delante de sus colegas. Todo por priorizar su imagen corporativa sobre el amor familiar. Todo por avergonzarse del trabajo honesto que pagó su educación y le dio todas las oportunidades que tuvo en la vida. ¿Me duele haber tomado estas decisiones? Por supuesto que me duele. Miguel fue el centro de mi mundo durante 25 años. Cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, cada peso que ahorré, todo estuvo pensado en su bienestar y su futuro. Renunciar a esa ilusión, aceptar que no me valora como yo lo valoro a él, es como perder una parte de mí mismo, pero también es liberador. Por primera vez en 25 años, voy a vivir para mí mismo. Voy a disfrutar del dinero que gané trabajando duro. Voy a darme los gustos que me negué durante décadas. Voy a relacionarme con gente que me aprecie por quien soy, no por lo que puedo darles. Voy a demostrar que un trabajador manual puede ser tan refinado, tan educado, tan sofisticado como cualquier ejecutivo corporativo. Voy a usar mi riqueza para abrir puertas que estaban cerradas, para acceder a círculos sociales que me consideraban inferior, para demostrar que la clase no se define por el título profesional. Y voy a usar mi historia para enseñar lecciones importantes sobre familia, gratitud y respeto. Cada entrevista que dé, cada artículo que se escriba sobre mí, cada aparición pública que haga, va a incluir la historia de cómo mi hijo se avergonzó de llamarme papá y perdió una herencia de $20 millones. Va a ser una lección para otros padres. No se sacrifiquen tanto que pierdan su propia identidad. No den tanto que olviden exigir respeto a cambio. No amen tanto que toleren el maltrato por miedo a perder el amor de sus hijos. Va a ser una lección para otros hijos. Valoren a sus padres mientras los tengan. No se avergüencen del trabajo honesto que les dio oportunidades. No prioricen la imagen social sobre el amor familiar. No den por sentado el sacrificio paternal. Mañana empieza mi nueva vida como Andrés Morales, el millonario.
Mañana Miguel va a leer en el diario quién era realmente el hombre del que se avergonzaba. Mañana toda la ciudad va a conocer la historia del plomero, que construyó un imperio mientras criaba solo a su hijo. Y pasado mañana, cuando Miguel trate de llamarme para explicar, para pedir perdón, para tratar de arreglar las cosas, yo voy a estar en mi mansión, rodeado de lujos que él nunca imaginó que podía tener, viviendo la vida que me negué durante 25 años para asegurar su futuro. Un futuro que ahora va a tener que construir solo, sin la ayuda del padre millonario del que se avergonzaba. Un futuro donde va a tener que demostrar que puede ser exitoso por méritos propios, sin la red de seguridad de una herencia multimillonaria. Contame desde qué país me estás escuchando, y contame si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratás a tus padres, sobre si valorás realmente los sacrificios que hicieron por vos, porque al final del día, cuando le decís a tu padre que no te llame papá delante de otros, estás perdiendo mucho más de lo que imaginás. Los padres no somos eternos. El tiempo para demostrar gratitud, para pedir perdón, para valorar el amor paternal, es limitado. Y cuando ese tiempo se acaba, lo único que queda son los recuerdos y las oportunidades perdidas. Miguel va a tener que vivir el resto de su vida sabiendo que por un momento de vergüenza, por unas palabras crueles perdió la herencia más grande de su vida. Va a saber que el padre del que se avergonzaba era su única oportunidad de tener seguridad económica generacional. Y yo voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que hice lo correcto, que no permití que mi hijo me faltara el respeto, que no toleré que se avergonzara del trabajo honesto que pagó su educación, que mantuve mi dignidad, aunque eso significara perder a mi único hijo para siempre. Porque a veces en la vida hay que elegir entre ser amado y ser respetado. Y cuando tu propio hijo te pide que finjas no ser su padre, cuando se avergüenza de ti delante de extraños, cuando prioriza su imagen sobre tu honor, la única opción digna es elegir el respeto. Incluso si eso significa estar solo, incluso si eso significa romper lazos familiares, incluso si eso significa que tu hijo nunca va a entender lo que perdió hasta que sea demasiado tarde para recuperarlo.